Muy buenos días. Hoy nos encontramos desde la bella ciudad de Panamá y qué mejor ocasión que un podcast relacionado a la reciente aprobación de la ley 526, una ley importantísima para Panamá. Y para ello, hoy nos acompañan dos integrantes de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Isabel Vecchio, Yasmín González. Bienvenidas, Isabel. Bienvenida, Yasmín. Importante lo que vamos a estar tratando hoy. A la audiencia, muchísimas gracias. Comentaba que teníamos gente registrada de varios países de Latinoamérica y eso demuestra la importancia de la ley, no solo de la ley, sino también de Panamá como centro financiero, como ese centro de oportunidad de inversión y que efectivamente se viene a consolidar con la aprobación de esta ley. Isabel, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que es un placer estar nuevamente compartiendo un espacio como este, en esta ocasión enfocándolo en la ley 526, que sin duda tiene una trascendencia y una importancia muy, muy alta para nuestro país. Yasmín, pieza fundamental. Cuando invité a Isabel me dijo, tenemos que estar allí el equipo. Y bueno, no podían estar todos, ¿no? Pero sabemos que detrás de todo esto un gran esfuerzo de ustedes, del gobierno de Panamá, ese interés y que, hasta te lo digo como persona que extranjera, los ojos puestos sobre la aprobación de la ley. Yasmin, bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Como usted lo acaba de decir, realmente fue un esfuerzo. Quizá yo estoy aquí en representación, pero fue un esfuerzo de muchas otras personas que contribuyeron técnicamente y trabajaron arduamente para la aprobación de esta ley de 526 de sustancia económica. Excelente. Isabel, quiero comenzar contigo y quiero comenzar preguntándote la importancia de la aprobación de esta ley 526 de sustancia económica y que también trae consigo una reforma fiscal. ¿Por qué la importancia? Sí, claro, mira, para Panamá, como te comenté al inicio, muy importante que pudiésemos no solamente actualizar nuestro marco normativo, sino incluir ciertas modificaciones al Código Fiscal. Esto es un tema que se viene trabajando desde hace varios años, como mencionó Yasmín, con un equipo técnico muy consolidado, también con muchas conversaciones con el sector privado y escuchando justamente de ese sector privado la necesidad de reformar y actualizar nuestra normativa en base a lo que está pasando en el mundo. Entonces era necesario modernizar nuestras leyes, reforzarlas en base a la transparencia financiera y fiscal internacional, que es lo que se está llevando a cabo allá afuera. Entonces, con un país tan competitivo como Panamá, con un centro financiero tan robusto, queríamos fortalecer esa transparencia, la integridad de nuestro país y teníamos entonces que hacer este estudio de ver qué necesitaba Panamá para mantener esa competitividad alta. Y entonces quiere decir que esta ley viene también a cerrar parte de esos compromisos que tiene Panamá desde el punto de vista de materia fiscal, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchos compromisos internacionales. Además que es una ley que impulsa muchísimo la integridad del país, también se busca la atracción de la inversión extranjera. Para poder que tú atraigas inversión extranjera en el país, necesitas tener leyes que vayan acorde a esos compromisos internacionales también. Entonces, se hizo un estudio completo sobre qué era lo que necesitábamos, se impulsa, por supuesto, que esa inversión y por supuesto que va a servir como un paso muy importante para completar esos compromisos internacionales que nos hacen falta de cara a la salida de las listas. O sea, que Panamá está mandando actualmente un mensaje positivo al mundo, ¿no? Porque no les puedo negar que de repente hay nerviosismo, pudiera haber nerviosismo en la gente, pero y por eso lo importante de estos espacios, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le está mandando Panamá a los inversionistas, a los que están por venir, que van a ser muchos, y a los que ya están? ¿Cuál es ese mensaje? Compromiso con la transparencia y la integridad, muy importante, que somos un país que estamos
comprometidos nuevamente, y se va a escuchar que lo repito mucho, pero es la realidad, que queremos que la inversión que venga a Panamá sea una inversión real, una inversión positiva, una inversión limpia. Eso le da mucho más fortaleza a nuestro sistema financiero. Entonces, el mensaje principal es ese. Queremos inversiones, sí, pero queremos inversiones buenas, inversiones que produzcan empleos en Panamá, inversiones reales. No, y yo creo que efectivamente esto es un ganar-ganar para todos, ¿no? Para el país, la transparencia, para los inversionistas, para los que ya están establecidos. ¿Por qué? Porque te lo digo yo desde el punto de vista que estoy afuera, ¿no? Y que, por ejemplo, ocupé funciones como oficial de cumplimiento. Cuando un país, el tema de la transparencia fiscal, hay algunos temas. Entonces, ya cuando pasan esta ley, ya tú le estás diciendo a los inversionistas, ven a Sí, Panamá, claro. Sí, ven a Panamá, y yo creo que definitivamente Panamá es un hub, Panamá es un buen espacio, y yo creo que esto más bien vino a fortalecer todo eso, ¿no? así es. Así que felicitaciones a Panamá, porque es que Panamá tiene algo. Uno viene acá y uno se enamora de Panamá. Panamá es un sitio para invertir, para generar empleo, un país que te ofrece turismo, te ofrece un montón de cosas. Y yo creo que con todo esto venimos a fortalecer. Yasmin, la parte técnica es importantísimo. Yo quisiera que nos pudieras explicar un poco el tema de las rentas pasivas que están muy metidas en todo el tema de la ley, ¿no? Para que nuestra audiencia entienda parte de lo que vamos a seguir conversando, pero que tiene un inicio con el tema de la renta pasiva. Sí, como lo estaba mencionando, el proyecto abarca solo las rentas pasivas de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Las rentas pasivas de fuente extranjera son aquellas rentas o ingresos que obtiene una entidad establecida en Panamá sin ejercer actividades propiamente comerciales. O sea, ellas se generan fuera del territorio nacional y la entidad establecida en Panamá las recibe. Okay. De esas rentas pasivas son las que se establece en el proyecto de ley. Y estas son, pues, dividendos, regalías, participaciones, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario, otras rentas de capital inmobiliario y dividendos. Entonces, este tipo de rentas son exclusivamente las que trata el proyecto de ley 526 de sustancia económica. Por ejemplo, Yasmin, Isabel, yo que vivo fuera de Panamá, tengo un apartamento en Estados Unidos que gana un alquiler. Yo establezco una compañía acá en Panamá para registrar el activo que va a manejar esa compañía, nada más va a ser ese apartamento de Miami. ¿Okay? Les pregunto, ¿me abarca esta ley? ¿Tengo que entonces tener oficina, tener empleados o estoy exento? Eso, no pertenezco a grupo económico, sino que soy el único dueño de mi apartamento, pero que se administra a través de una compañía establecida en Panamá. Es importante hacer una aclaración y quizá pues dejar establecido de que esta ley, el ámbito de aplicación no va en las personas naturales. Ellas no están sujetas a la aplicación de esta ley. Personas naturales, personas jurídicas individuales, tal cual el ejemplo que usted ha mencionado, tampoco lo abarca, porque hay que ver y tener claro el siguiente ámbito de aplicación. La ley aplica a entidades jurídicas incorporadas o domiciliadas en la República de Panamá, Okay. que generen rentas pasivas de fuente extranjera, pero esa entidad debe pertenecer a un grupo multinacional. O sea, quiere decir que el tema de pertenecer a un grupo multinacional es fundamental para el análisis de la aplicabilidad de la ley. Correcto. Por supuesto, por supuesto. Ok, y entonces pudiéramos rápidamente, ¿quiénes quedan excluidos de la ley? Ok, de la ley quedan excluidos la Marina Mercante, las entidades financieras debidamente supervisadas o reguladas de acuerdo a la normativa panameña, llámese bancos, Okay. entidades de inversión,
las mercados de valores, claro está, los gestores o administradores de inversiones, todas estas entidades financieras y de seguros, el sector de seguros, es muy importante. Todas estas entidades que debidamente están supervisadas y reguladas quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, quedan excluidas. Sin embargo, me gustaría también comunicar que ellas están excluidas, pero tienen que aplicar ciertas condiciones. Deben estar debidamente licenciadas o acreditadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas de que efectivamente ella es una entidad supervisada y regulada. Y por ejemplo, tocaste un punto sumamente bueno, el tema de las entidades financieras y sobre todo entidades financieras internacionales que se establecen en Panamá, ¿no? Y que hay muchas acá. Pero muchas de esas entidades también tienen su empresa holding creada aquí en Panamá. ¿Cómo aplica el tema con las empresas holding creadas aquí en Panamá? Si van a tener que tener presencia, van a tener que tener empleados. Ok. De acuerdo a las orientaciones para establecer el régimen de sustancia económica, las empresas holding puras de participaciones patrimoniales, así como aquellas que son tenedoras de inmueble, el tipo de entidades específicamente, ellas tienen requisitos más flexibles de sustancia económica. Se consideran unas condiciones más flexibles debido a que solamente tienen que tener recurso humano e instalaciones adecuadas en el territorio nacional dedicados a la actividad que genera esa renta pasiva, es decir, a la administración o gestión de los bienes o bien de esas participaciones patrimoniales. La ley, como toda ley, viene con conceptos generales. Sí. Isabel, ¿se está planteando que venga un tipo de reglamento? Sí, por supuesto. Justo eso que acaba de mencionar la licenciada González es parte de lo que se va a estar desarrollando dentro de esa reglamentación. La misma ley establece un tiempo de 90 días para tener la reglamentación. Nosotros ya hemos empezado a trabajar como parte del equipo de gobierno en esa reglamentación e igual que como lo hicimos en la norma, pues vamos a estar conversando con diferentes actores del sector privado para tener una reglamentación que sea robusta. Al final, una de las cosas más importantes que siempre comentamos es la ley no solo puede quedar en un texto, la ley tiene que tener una aplicabilidad efectiva. Entonces es importante que esos sectores que lo aplican, el sector privado, también forme parte porque ellos son al final los que llevan la efectividad del país. Entonces, por supuesto que se va a desarrollar esa reglamentación. Y yo veo que la ley también va a generar movimiento, va a generar empleo Sí. a lo interno, ¿no? Porque va a haber que activar el tema de los representantes legales, alquilar inmuebles, contratar gente. Y me imagino que en el reglamento también van a haber algunas excepciones que van a establecer el número de personas que van a requerir y me imagino que algunas excepciones para el número de personas, ¿no? Porque yo he visto muchas leyes en ese sentido de que, ok, vas a establecerte y comienzas con un número mínimo de 8 personas, pero que pudieran pedir algún tipo de excepciones. Eso también me imagino que va a pasar por el estudio y en el reglamento, ¿no? Sí, efectivamente son muchas de las cosas que se van a estar estudiando como parte del reglamento. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que tú no puedes esperar poner un número clave y específico porque todas las empresas son diferentes. Total. Entonces no le vas a poder aplicar lo mismo, digamos, con checklist a todas, porque esa no es la intención, ese no es el espíritu, como le dicen, ni de la norma ni del reglamento. Entonces, sí, se van a aclarar muchos aspectos de la ley que estaban puestos en un carácter más general, porque pues ninguna ley en el mundo viene tan específica, para eso están los reglamentos, para ampliar y aclarar. A ver, sustancia económica. ¿De qué estamos hablando cuando decimos sustancia económica? Cuando nos referimos a sustancia económica, estamos hablando de que la entidad que está establecida e incorporada en la República de Panamá debe, cuando genera ese tipo de rentas pasivas, ella debe tener un sustento, debe tener una actividad económica real en Panamá que sustente los ingresos que está recibiendo. Eso es el fuerte de la ley, a eso está enfocada la ley y ese es el propósito detrás de las condiciones de sustancia económica. Hablar de sustancia económica, pues, obviamente se traduce en condiciones específicas o requisitos
para probar y demostrar ante la autoridad competente, y estos son, como lo mencionaba anteriormente, recursos humanos adecuados e instalaciones, gestionar las decisiones estratégicas y soportar los riesgos aquí en el territorio nacional y obviamente tener gastos operativos en que incurra esa entidad aquí en Panamá. A eso se debe lo que acaba de mencionar, que va a generar algún tipo de movimiento económico, y es muy importante pues que se dé esto en medio de la aplicabilidad de la ley, porque hace crecer la economía del país, evidentemente. Justamente, y en adición a eso, pues vas a generar una inversión, van a venir las empresas, va a venir, si tienes que tomar una decisión estratégica, como lo mencionó la licenciada González, vienes al país a tomar la decisión, vas a tener que alquilar una habitación de hotel, por ejemplo, vas a salir, vas a comprar, vas a comer, vas a ir generando ese movimiento Dinamismo económico, por económico. supuesto. Entonces, eso es parte de la importancia que tiene la normativa. No, y desde el punto de vista de lo que significa para una empresa, que muchas veces las percepciones, yo creo que la ley también viene a acabar con todo ese tema de percepciones, de que no se paga impuestos, de que cómo me miran. Yo creo que en la medida en que todas las reglas del juego están claras, hasta para los mismos inversores, es importante porque, mira, sí, estoy en Panamá, pero estoy en una jurisdicción que tiene las reglas claras. Fíjense lo siguiente, y voy a hablar un poco de los bancos, porque tengo algunos clientes aquí, bancos, que cuando supieron que íbamos a hacer íbamos a tener esta conversación, se me dicen, oye, Juan, los bancos desde el punto de vista de la debida diligencia, viene una empresa que se está estableciendo acá, las personas son extranjeras, ¿hay algo extra de debida diligencia que tienen que hacer los bancos o las instituciones financieras sobre este tipo de empresas? Fíjate que los bancos, y creo que todos los sujetos obligados en el país, deben tener ya el conocimiento de lo que es la ley 23, que es la que está enmarcada en la materia de prevención y es la que detalla puntualmente qué tiene que pedir un sujeto regulado dentro de estos los bancos para conocer a su cliente. Y dentro de esa ley se especifica que tienen que tener conocimiento sobre su perfil transaccional. Entonces, al ellos abrir una cuenta bancaria, al ellos tener conocimiento de una estructura jurídica, tienen que conocer completo quién es su beneficiario final, a qué se dedica, cuál es la actividad, cuál es el perfil transaccional que tiene, cuáles van a ser esos movimientos que van a estar realizando. Y por supuesto que el banco va a ser clave porque va a tener conocimiento de si entran dineros, de si salen dineros, hacia dónde entran, de dónde vienen, hacia dónde van, entre otros aspectos. Pero eso ya está inmerso dentro de la norma que los bancos de por sí vienen aplicando desde hace muchos años en Panamá. Claro, entonces no supone ponerle una carga extra a los bancos en todo el tema de debida diligencia desde el punto de vista de lo que necesitan conocer, porque esto tiene una carga impositiva importante fiscal, ¿no? Sí. Que no es responsabilidad de los bancos, por ejemplo, conocer, ¿estás pagando impuestos, no estás pagando impuestos o ese tipo de cosas? Lo que pasa es que el banco tiene que conocer la estructura a la cual está brindando su servicio, ellos y al cliente que tiene. Entonces, al conocer la estructura, que como te digo, ya de por sí existen obligaciones bajo otras leyes del país, que son las leyes de blanqueo de capitales, en donde los bancos tienen que tener conocimiento de esos movimientos. Entonces, ya ellos de por sí saben o deben saber cuál es la intención de ese cliente al hacer una apertura de cuenta en Panamá, al hacer los movimientos en Panamá, como te decía, de dónde están recibiendo los dineros, con lo cual esta ley no debe representar una carga adicional para el banco. Ok. Yasmin, en temas de la ley hablamos de personas calificadas, instituciones calificadas y no calificadas. ¿Cuál es la diferencia? La ley establece, sí, sobre las entidades calificadas. ¿Cuáles son estas entidades calificadas? Son aquellas que cumplen con las condiciones para una adecuada sustancia económica en nuestro país. En medio de las discusiones que tuvimos a lo largo del proyecto de ley, quiero destacar esto del término adecuado, porque la licenciada Isabel hace un momento hablaba sobre los números exactos o cuánto es la cantidad de recurso humano que yo tengo que tener para que sea adecuado o lo óptimo. Y en realidad es importante que la gente, las personas conozcan
que la suficiencia y la proporcionalidad son vitales en este asunto. De acuerdo a la cantidad o ingresos que tú generas de rentas pasivas, a eso mismo se va a hacer el estudio caso por caso. Todas las entidades no tienen las mismas actividades o no realizan las mismas actividades. Y esto es un punto que hay que aclarar porque esa proporcionalidad se va a ver de acuerdo a cada tipo de estructura y los ingresos que obtengan. Entonces, la proporcionalidad es un detalle vital aquí. Y ese estudio va a ser determinado por la autoridad competente de acuerdo a lo que ya se establezca en la reglamentación, donde se profundizará un poquito más acerca de esa suficiencia y proporcionalidad. Pero es la autoridad competente quien determinará si aquellos recursos, instalaciones, gestiones de riesgo y soporte y además los gastos operativos son los adecuados para ser considerado una entidad calificada. Entonces, ¿y qué ocurre cuando estamos frente a una no calificada? La entidad no calificada es aquella que la autoridad competente pues determine que no cumple con las condiciones establecidas para una sustancia económica adecuada en el territorio. También puede considerarse una entidad no calificada, no solo esa que no cumpla con la sustancia, sino aquella que no reporte las rentas pasivas de fuente extranjera, porque hay un deber de información y reporte ante la autoridad competente. O sea, a ver un poco, para yo estar claro también, ¿quién determina si es calificada o no calificada? La autoridad competente. Ok, soy una empresa que viene a establecerse en Panamá, digo, yo por mis características soy no calificado, ¿ok? Tengo que hacer algo extra, ¿dónde debo decir? ¿Quién dice? Porque lo no calificado, me aclaran ustedes, ¿no? Les voy a hacer preguntas como el más ignorante, ¿no? ¿Quién dice que no soy no calificado? ¿Yo como el dueño de la empresa o...? Porque de ahí viene, me imagino, si pago impuestos o no pago impuestos, ¿no? Ok, volvemos quizá al inicio. La entidad debe ser perteneciente a un grupo multinacional. Okay. Un grupo multinacional, de acuerdo a lo establecido en la normativa, es un grupo de 2 o más entidades. Okay. Este grupo debe estar vinculado por propiedad o control. Deben ser residentes fiscales en distintas jurisdicciones y además pues debe consolidar con estados financieros, los estados financieros del grupo como tal. Entonces, este tipo de entidades es la que están sujetas al ámbito de aplicación de la ley. Cuando en la práctica se vaya a determinar esto, recuerde que los ingresos de renta pasiva que vaya a recibir esta entidad van a ser declarados a través de una declaración jurada de rentas pasivas. Y asimismo van adjuntos con ellos los documentos que demuestren que tiene esa condición de sustancia económica. La autoridad competente, al evaluar a la entidad que haya declarado que recibe rentas pasivas, es en ese momento en que se va a determinar si es calificada o no calificada. Que me imagino que el reglamento es lo que nos va a clarificar todo eso, ¿no? Es correcto, exacto. ¿Cómo va a ser esto en la práctica? Como lo hablaba, lo comentaba hace un momento la licenciada Isabel, en la ley nosotros no podemos colocar todo lo que requiere, porque o sea, ahora tenemos que reglamentar para llevar esto a la práctica. El proceso, el cómo se va a hacer, pues lo vamos a determinar en la reglamentación que estamos próximos. Y yo creo que allí también quien funja como el representante legal de las compañías aquí en Panamá tiene que también meterse y empaparse muy bien de la ley, porque muchos también me imagino que van a asesorar a su cliente, ¿no? Si el cliente es calificado o no es calificado, me imagino. Bueno, yo te diría que no solamente el representante legal, debe ser toda persona que tenga una compañía, que sepa que es parte de un grupo multinacional, debe estar involucrado en la aplicación de la norma. Perfecto. Voy a insistir en algo para que lo clarifiquemos. Porque me hicieron muchas preguntas antes de venir acá. El tema de las empresas que solo son tenedoras de acciones, las empresas holding, la empresa que solo tienen inmuebles. ¿Qué le podemos aconsejar a esas empresas desde el punto de vista de ver si aplica, no aplica, hay sustancia económica, no la hay?
Una empresa, por ejemplo, tenedora de acciones o una empresa holding. Bueno, si esta empresa tenedora de acciones establecida e incorporada de acuerdo a la normativa de la República de Panamá, si está dentro de la estructura de un grupo, esta empresa queda sujeta al ámbito de aplicación de la ley. Sin embargo, sujeta de acuerdo a requisitos más flexibles, como lo mencioné hace un momento, la normativa indica claramente en las condiciones, artículo 707D, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, establece que son recursos humanos e instalaciones lo que debe demostrar ante la autoridad competente para poder ser declarada una entidad calificada. Ok. El 15% que establece la ley de pago de impuestos. ¿Cómo funciona? Ingresos brutos, ingresos netos, después que descuento, gastos operativos. ¿Cómo aplica ese 15%? Porque bueno, eso es lo que pega en el bolsillo, ¿no? A la hora de que si decido pagar impuestos o no. ¿Cómo funciona? Mira, yo voy a hacerle la palabra a Yasmín para que lo desarrolle. Sin embargo, quiero decirte que inicialmente la propuesta del Ejecutivo llevaba un 15% bruto. Sin embargo, dentro de la discusión muy nutrida que se dio dentro del primer debate, que fue bastante extensa, en donde participó muchísimas personas de la sociedad civil, prácticamente todas recomendaban hacerlo sobre el neto. Y se escuchó a la sociedad civil bueno. Dentro del debate, por supuesto, se escucharon todos los argumentos, pros, contra, todo lo demás, y al final, en consenso, todos, porque como bien tú decías al inicio, esto es una ley del país. Totalmente. Entonces, todos somos panameños. Entonces, al escuchar esto, pues se presenta esa modificación y queda el 15% neto que le va a aplicar a quien no cumpla con su obligación de presentar lo correspondiente ante la autoridad competente respecto a su sustancia económica. Pero pues le cedo la palabra a Yasmín para que... Pero antes que le demos la palabra a Yasmín, tú dices algo sumamente importante, porque puede ser que alguien efectivamente no le aplique el tema del 15%, pero que no ha hecho las cosas como tiene que ser, demostrar y cubrir lo que dice la ley y termina pagando los impuestos. El tema técnico de ese 15% ya. El 15% se establecerá de acuerdo a la renta neta gravable, ¿ok? Ese 15%, al nosotros establecer que se le van a tomar en consideración, entonces los costos y gastos que haya generado y que estén vinculados, eso es importante, que estén directamente vinculados con la actividad de la empresa, que genere ese ingreso, y la renta pasiva obtenida. O sea, esto tiene que tener un vínculo, esos costos y gastos deducibles que se vayan a tomar en cuenta para el cálculo de ese 15% de esa que me imagino que también el reglamento lo vamos a colocar más cuáles son esos gastos deducibles, ¿no? Bueno, de aquí del podcast salen algunas recomendaciones, ¿no? Está muy bien, para sí, eso es. En realidad sí, se dice costos y gastos deducibles directamente relacionados a esa actividad que genera la renta, porque las entidades pueden realizar múltiples actividades y todas no se dedican a lo mismo. Por eso es que se establece pues de manera general, y en la reglamentación pues nos vamos a profundizar un poquito más acerca de la práctica cómo se realiza. Sí, y esta ley 526 de sustancia económica lleva el tema impositivo. Y es un poco, porque hay que ponerse también del lado de la gente, ¿no? Mientras, yo siento que la gente está dispuesta a cumplir, a pagar sus impuestos, pero quiere ver beneficios, quiere ver cosas claras. Y ahí hago una pregunta desde el punto de vista de la doble tributación. ¿Cómo funciona esto? ¿Está previsto el tema de la doble tributación? Sí, por supuesto que está previsto. De hecho, la misma norma lo desarrolla, ¿no? No es que vas a estar pagando tus impuestos en un país y vas a tener que venir a Panamá a volverlos a pagar. De eso no se trata, y por eso es que la norma hace la clarificación correspondiente, y también son muchos aspectos que la misma ley trae de forma general que nosotros tenemos ahora que desarrollar en una reglamentación para poder hacer las aclaraciones correspondientes. Ok, pero sí está ahí eso contemplado. Sí, está contemplado. Eso es un mecanismo en el cual es un mecanismo que busca acreditar los impuestos que ya han sido pagados en el exterior por esta entidad. Si, por ejemplo, estamos hablando de
de que el impuesto de dividendos de esta empresa o entidad, persona jurídica, ya fue pagado en el extranjero y aquí en Panamá no está demostrando su debida sustancia económica, él puede acreditar el impuesto pagado allá en el exterior contra el impuesto que tiene que pagar aquí en Panamá. Eso sí, siempre de acuerdo al mismo tipo de renta. Sí, es el mismo tipo de renta el que se puede acreditar. Por esa razón, como lo hablaba y lo comentaba la licenciada Isabel hace un momento, este mecanismo es el que impedirá de alguna manera que se genere una doble imposición, una carga doble sobre el mismo impuesto cuando ya ha sido pagado en el extranjero. Entonces esto evita el fenómeno de la doble imposición que es ampliamente conocido en el ámbito de la tributación internacional. Vemos que también en la ley se permite la tercerización de actividades. ¿Cómo se contempla esto? ¿Dónde se deben prestar esas actividades tercerizadas? En Panamá. En Panamá. En Panamá. 100% en Panamá. Okay. Y está claro que eso tiene que hacerse acá en Panamá. Sí, porque de alguna u otra manera, si no es en Panamá que se va a establecer esa actividad tercerizada, entonces no estaríamos cumpliendo con la sustancia económica, okay, porque sustancia económica quiere decir que tú tienes un vínculo real en la jurisdicción donde recibes el beneficio. El beneficio en este caso sería que yo siga tributando a 0%, porque la renta pasiva no es gravada de acuerdo a nuestro régimen territorial. Uh-huh. Entonces, esto para poder que se cumpla efectivamente esta condición que permite tercerizar actividades. Eso sí, las actividades tercerizadas serían los de recursos humanos, instalaciones y gastos operativos. Uh-huh. Este tipo de las condiciones que pueden ser tercerizadas de acuerdo a la normativa, tienen que ser tercerizadas, o sea, aquí tienen que ser en el territorio de la República. O sea, que podemos tener entonces una empresa que hace todos esos servicios y que se los presta a distintas compañías registradas acá. No es que hay algo rígido de que si le prestas a una sola no le puedes prestar a otra. No, sí lo puedes prestar, se lo puedes prestar a diferentes entidades. Lo que se busca con la normativa es que, y es lógica común, y así lo conversábamos con los sectores, es que si tú tienes 8 horas del día laborable, muchísimos no tenemos 8, tenemos bastantes más, pero vamos a irnos sobre las de 8, ¿no? Si tú tienes 8 horas laborables, tú no puedes acreditar que tú en una misma persona, en un mismo día, le prestes servicio a 4 empresas por 8 horas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, de eso se trata un poco la norma, pero por supuesto que puedes prestar el servicio de tercerización a distintas entidades. Perfecto. Ya nos estamos acercando al final del podcast. Isabel, tú mencionabas que fue una tarea ardua, muchas discusiones con los sectores políticos, con el sector público, pero también con el sector privado. Sí. ¿Qué aprendizaje? Porque te voy a decir, como mirando, como dicen, el toro desde la barrera, no vi tanta polémica con relación. Y eso para mí, le voy a dar una lectura, es porque hubo una discusión sana, se escucharon a los sectores, se hizo la invitación al sector público, al sector privado. Cuéntanos un poco. Sí, mira, fueron muchos meses de conversaciones, no me gusta decir discusiones, sino conversaciones. Exacto. Porque aun cuando en muchísimas ocasiones teníamos diferencias de opiniones, claro, había que escuchar justamente eso, teníamos que saber cómo lo lleva a la aplicación del sector privado. Entonces, el sector público, nosotros tuvimos también apoyo por parte del Banco Mundial en la consecución de la normativa. Sin embargo, teníamos que escuchar de ese sector privado cómo lo vas a aplicar, cómo lo llevas a la realidad, qué te están diciendo tus clientes de afuera. Y para eso era necesario hablar con los sectores. Y fueron con muchísimos sectores. Hablamos con el sector marítimo, hablamos con sectores logísticos, hablamos con representantes de los regímenes especiales que están en el país, tanto con reguladores como con empresas de estos regímenes. Hablamos con el sector legal del país, representantes del Colegio Nacional de Abogados que estuvieron activamente participando con nosotros en diferentes reuniones, muchas personas de la rama legal. Es que fueron muchísimos con quienes conversamos y eso nutrió mucho el proceso de la redacción
del proyecto también se vio en el primer debate, como te decía, muchas empresas también fueron a dar capacitaciones a los miembros de los honorables diputados de la Asamblea Nacional, porque esto es un tema muy técnico. Entonces, al ser un tema tan técnico, necesitabas tener ese canal de comunicación, esa vía abierta que te permitiese tener una norma robusta como la que logramos obtener al finalizar, y eso se dio por la comunicación abierta que teníamos. Yamin, ¿cuál crees tú que es el principal logro de esta ley? Yo creo que el principal logro de la ley es eh, haber podido aprobar una normativa de alta trascendencia en un momento vital para nuestro país. Yo creo que requeríamos esta norma de hacía ya algún tiempo y creo que al tener todo un consenso de la importancia, yo pienso que ese es el principal logro detrás de la ley. El que todo el mundo comprendiese la importancia de esta normativa, que si bien al principio hubo algún malentendimiento sobre trastocar nuestro principio o sistema territorial, se logró comprender que esto no era no es enemigo de la territorialidad. La ley es simplemente una excepción a la norma general, que no es algo no innovador. La sustancia económica aquí se conoce desde el 2016, por lo cual considero un gran logro el consenso detrás de la normativa acerca de la importancia de una modificación al Código Fiscal en este sentido. Fíjate que yo le voy a agregar ahí que una de las cosas que más me llamó la atención desde el ámbito positivo fue que en ese extenso primer debate todas las personas que se pararon a hablar sobre la ley y a dar sus aportes y contribuciones muy positivas que sirvieron para la presentación de todas las modificaciones, me atrevo a decir que todas indicaron lo positivo que era para el país tener una ley de esta naturaleza. Entonces eso te demuestra que estábamos todos claros que esta ley era necesaria y es importante para impulsar esa atracción de inversiones en Panamá, para esa generación de empleos que va a venir para el país. Por supuesto, porque, de nuevo, ¿qué quieres traer? ¿Cómo te quieres reconocer? Como una jurisdicción que tiene una reputación positiva y transparente. Sí, y yo creo que también el mensaje para los que ya están, tranquilidad, más bien esto viene a darle transparencia, y a los que están pensando venir, son bienvenidos, las reglas del juego están claras. Y fíjate, pensando en los que van a venir, que yo sé que van a ser muchos, algún mecanismo, si yo quisiera venir a instalarme a Panamá, ¿han pensado, o no sé si ya existe, alguna oficina de atención al inversionista extranjero que le pueda explicar esta nueva ley? ¿Eso ya existe? ¿Lo han pensado? ¿O dónde pudiera buscarse información al respecto? Bueno, fíjate que a través del Ministerio de Economía y Finanzas los canales están abiertos siempre a la comunicación, a escuchar a quien necesite algún tipo de guía. Nosotros atendemos todas las consultas a través del ministerio que nos llegan por correo. A veces se apersonan a las mismas oficinas del ministerio, nos piden guía y con muchísimo gusto nosotros estamos abiertos a explicar. Estamos pensando en hacer muchas más actividades para poder llegar y transmitir el conocimiento de lo que es esta ley a nivel nacional también, y por qué no a nivel internacional, a través de ocasiones como estas que te permiten a través de la virtualidad poder expandir el conocimiento y la aplicabilidad, pues para que, como bien tú lo acabas de decir, vengan las personas y nos consulten lo que consideren necesario. Y yo creo que, bueno, pensarlo a través de las embajadas, los consulados de Panamá, es importante, porque yo siento que es una ley que impacta y que yo creo que la gente va a buscar informarse. Qué conversación tan buena, ok, excelente, porque yo siento que le dimos claridad a la gente. No nos podemos ir, no sé si el equipo técnico tenemos ahí algunas preguntas que quisiéramos pasearnos por ellas, ¿no? María Larrategui pregunta: ¿pueden ampliar sobre el tema de las empresas que le aplica, dado que mencionaron solamente multinacionales? ¿Aplica a sociedades offshore? Ok, vamos a... Quizás este es un poquito, sí,
técnico comprender, pero vamos hacia atrás. El ámbito de aplicación de la ley recae en entidades establecidas en la República de Panamá, incorporadas en la República de Panamá, que generen rentas pasivas de fuente extranjera y que pertenezcan a un grupo multinacional. Esto es importante, porque si es una entidad offshore, como la del mencionar, esa única offshore que ella tenga debidamente inscrita, incorporada aquí, pero esa entidad no pertenece a un grupo multinacional, ella queda fuera del ámbito de aplicación de la normativa. La holding, si yo tengo una sola holding, yo tengo una holding sola, ella está incorporada aquí en Panamá, pero yo tengo un inmueble establecido en otro lugar y genera ese tipo de renta pasiva. Yo, si estoy dentro de la definición del grupo multinacional, yo estoy dentro del ámbito de aplicación. Si es cómo yo puedo ver más lo que es el grupo multinacional, creo que hace un momento lo habíamos mencionado, tiene que ser un grupo de 2 o más entidades, tienen que estar vinculadas por propiedad o control, tienen que consolidar estados financieros y deben ser residentes fiscales en diferentes jurisdicciones. Entonces, yo pienso que pues este tipo de entidades, siempre que no estén dentro de una estructura de un grupo multinacional, no están dentro de la aplicación del marco. O sea, de que la ley. la figura del grupo multinacional juega es el vital, papel. claro, es es clave, es clave. Excelente. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Si tenemos alguna otra. Anónimo. ¿Es aplicable la ley para compañías panameñas que son únicamente tenedoras de acciones de empresas extranjeras domiciliadas fuera de Panamá? Volvemos de al nuevo, mismo punto. exacto. Volvemos al mismo, porque quizá si uno lo ve en una pregunta simple y sencilla, siempre tienes que ubicarte dentro de si calificas como un grupo multinacional. Tienes que ver también la estructura. Es la estructura. Realmente, con algunos ejemplos, pues si nosotros estamos hablando, esto no aplica para una persona jurídica netamente normal que esté establecida. Tengo que verlo desde la óptica de si es o no un grupo multinacional y qué estructura está detrás. O sea, que el análisis de la estructura es fundamental. Sí, para claro, esta claro, decisión. por supuesto. Para determinar, sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me gusta que hayan preguntas así. Sí, claro. Pregunta. Buenos días. A los extranjeros físicos y jurídicos que solo cuentan con cuentas bancarias panameñas, ¿en qué impacta la ley? Si tienes una cuenta bancaria, realmente la ley no te aplica, porque nuevamente esto es una ley que va enfocada a estructuración. Entonces, si tú tienes estructuras jurídicas de diferentes jurisdicciones que son residentes fiscales en diferentes jurisdicciones, entonces te aplica la ley. Pero si tú eres un extranjero que estás en Panamá, que vives en Panamá, o incluso que no vives en Panamá, pero tienes una cuenta bancaria en Panamá, la ley 526 no te aplica. Puede estar tranquilo, por favor. Los depositantes bajo esas condiciones pueden estar tranquilos, sí. pueden tener sus depósitos en Panamá, que esta ley desde ese punto de vista no le tiene ningún impacto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Si una empresa panameña recibe ingresos por intereses de cartera de un país extranjero, ¿también lo contempla esta ley? Lo pregunto porque al inicio mencionaron dividendos o participaciones en utilidades, regalías, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario. Sí. O sea, sí. La ley especifica en uno de sus artículos qué tipo de rentas pasivas son las que comprende esta normativa. Hablamos, sí, de todo, dividendos, regalías, pero recuerden, puedo tener una empresa que reciba este tipo de rentas pasivas, pero si no pertenece a un grupo multinacional, ella queda excluida del ámbito de aplicación de la ley. No le impacta. Sí, de nuevo, es muy clave
que se comprenda qué es un grupo multinacional y tienes, como bien lo explicó la licenciada Yasmín, tienes que tener, si ves, son todos los requisitos. No es que si tienes uno o el otro no. Ahí la misma ley te detalla cómo debe estar conformado y a qué se considera un grupo multinacional. Entonces, si eres considerado como un grupo multinacional dentro de la normativa, te aplica la norma. Perfecto. Isabel, Yasmín, felicitaciones. Primero por el logro, segundo por esta conversación tan necesaria, y de verdad que quiero darles las gracias e invitarlas para un próximo episodio porque la discusión no termina acá. A la audiencia, muchísimas gracias por todos los que se conectaron. Había gente conectada de Centroamérica, Latinoamérica. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima entrega. Gracias a ti también por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar conectados. Gracias.